Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Como todas las semanas, pues les estamos acompañando y nos estamos acompañando en este programa con temas de crecimiento, con temas de desarrollo, y pues agradecer también el espacio que nos brinda la revista Peninsular para llegar a todos ustedes con un abrazo desde aquí muy cálido, cada quien desde su casa. Recuerden quedarse en casa, ¿no? En estos momentos así el universo nos necesita, ¿no? En nuestras casas, en estos días. Mi nombre es Isis Salas y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros y a nuestra invitada muy, muy especial. Viene con nosotros a tratar un tema, pues realmente muy importante y que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Les saluda Alicia Ávila, muy contenta de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Y el tema de hoy me encanta porque les confieso que cuando supe a qué número iba en Enneagrama, entendí muchas cosas de mí. Les va a encantar el tema, síganlo. El día de hoy vamos a hablar sobre los 2 modos de funcionar del Enneagrama. Y para eso tenemos una invitada de lujo que ahorita Wilber nos va a presentar. Así es, y bueno, a todos les doy igual la bienvenida al programa de hoy. Y bueno, hoy yo no me voy a presentar porque estoy muy emocionado, de verdad, de poder presentar esta invitada, que además, pues bueno, ahora en estos tiempos de contingencia y que se ha podido pues permitir que el programa, cada quien lo haga desde su casa, pues la tenemos invitada. Y ella, bueno, ella no radica aquí en Mérida, donde se graba el programa, pero bueno, nos visita desde la Ciudad de México, allá, y les voy a mencionar así en breve. Por acá tengo mi chafa de quién tenemos el día de hoy. Estamos, pues ahora sí, de manteles largos. Tenemos una invitada especial, que además es una persona que Edmundo quería mucho y que él nos la presentó a nosotros aquí en Yucatán, aquí en Mérida, y que, bueno, nos dio la oportunidad de conocer y profundizar mucho más en este tema del Enneagrama. Tenemos el día de hoy, yo ya sé que por ahí ya la están viendo, a Adelaida Harrison, que es miembro fundador de la Asociación Internacional de Enneagrama, capítulo aquí en México. Además, escritora, tiene por allá un libro llamado Transforma tu vida con el Enneagrama. También tiene un programa, unos podcasts muy interesantes también, un programa de radio, donde pues habla sobre este tema del enneagrama, que es un tema que a nosotros aquí en el programa de Adelaida de manera personal nos encanta mucho. Lizzy sabe un poquito más también sobre el tema, Isis por allá siempre tiene dudas, siempre quiere saber más acerca del enneagrama, y hay mucha gente que de repente nos ha preguntado sobre enneagrama. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Adelaida Harrison. Adelaida, bienvenidísima aquí a nuestro programa 100. No, bienvenida de todo corazón, qué bueno. Este es tu programa, Adelaida. Va a ser tu gracias. programa, así que bienvenida. Gracias, no, les agradezco muchísimo la invitación, porque Wilber, dijiste algo bien y algo mal. Yo no radico, mi cuerpo no vive en Mérida, mi corazón se quedó allá desde que los conocí, a ti, a Edmundo, a Luzma y a toda la gente en Yucatán. Son encantadores y siempre se los dije, los quiero mucho y estoy esperando regresar y estar allá de nuevo con ustedes. Entonces, bueno, parte de mí vive en Mérida y agradezco mucho esta invitación. Y estoy ¿Qué seguro quieren que platicar? A ver, cuéntenme por dónde empezamos. Bueno, realmente este tema de enneagrama es, o sea, a mí me gustaría saber, bueno, ¿qué es? ¿Es un método científico? ¿Es un sistema? ¿Es un orden? O sea, ¿qué es el enneagrama y cómo se aplica, ¿no? En nosotros. Mira, el enneagrama es una figura de 9, es un círculo que tiene 9 números y como una estrella extraña adentro. Cuando yo aprendí
la primera vez que escuché el enneagrama les dije, no, gracias, yo soy católica, o sea, me sonó esotérico, raro, pero el enneagrama es 9 y grama figura. Entonces, enneagrama es una figura de 9 picos que describe 9 personalidades, 9 maneras de ver, de pensar, de sentir, de reaccionar ante el mundo. Son como 9 estrategias que todas son humanas, pero haz de cuenta que cada quien decidimos identificarnos con una de ellas y nos sobreidentificamos con una personalidad y dejamos ir todas las demás oportunidades. Entonces, en la medida que tú te cachas cuál es tu eneatipo, cuál es tu estrategia favorita, puedes dejar de usarla tanto y usar otras estrategias. Entonces, te vuelves una persona más completa, más íntegra y pues más funcional. Son 9, o sea, son 9 tipos de personalidad. O sea, tienen como sus propias características, ¿no? Sí. ¿Cómo sabemos cuáles somos? Mira, para saber qué personalidad es la tuya, lo primero es como una descripción. Entonces, mucha gente solo conoce la descripción de cada personalidad y eso les hace pensar que es como un horóscopo. Pero el enneagrama es mucho más profundo y un horóscopo de vanidades, porque obviamente la astrología debe tener una ciencia atrás, pero no se trata de ver cómo te comportas, cómo eres. El enneagrama lo que te dice es cuál es tu creencia básica de supervivencia y por qué haces lo que haces, por qué tienes esa motivación. Entonces, desde que yo estudié enneagrama hace como 15 años con mi socia, yo tenía la inquietud de validarlo. Decía, esto es muy útil, tiene mucho que ver con algunos caminos espirituales, tiene mucho de ciencia, pero funciona maravillosamente bien, pero aquí no hay ciencia. Entonces, me puse a estudiar en una maestría en neurociencias y aprendizaje y me encontré que sí, efectivamente, tiene mucho sustento científico, que eso es lo que a mí más me interesó, unirlo con la neurociencia y entonces darnos cuenta de qué manera el ser humano, el cerebro es maravilloso. Cuando tú te das cuenta cuáles son las actitudes automáticas que tienes, tu cerebro las actualiza. Entonces, bueno, de eso se trata el enneagrama, es cacharte, hacer conciencia de cosas que tú haces de manera automática para que dejes de repetirlas. Entonces, mucha gente cuando oyen el enneagrama te dicen, tienes que hacer esto, tienes que irte a tal número, y yo lo único que digo es, tienes que observarte, tener compasión de lo que haces, porque luego no te gustan las cosas que ves, y 2, dejar de hacer lo que siempre haces en automático para empezar a dejar surgir la esencia. Que eso es lo que yo les quiero platicar el día de hoy, porque aprender enneagrama no es tan rápido. Podemos darles podcast así después o alguna cosa para que vayan con calma escuchando cada una de las personalidades para no sonar a horóscopo así rápido. Pero haz de cuenta que el enneagrama describe lo que tú no eres. Ese mecanismo de defensa que usaste desde que tienes 5 años o 7 años y que repites en automático. A eso le llamamos el modo supervivencia. Es como la parte reptiliana o básica de nosotros que nos defiende del medio ambiente. Entonces, es como el piloto automático que tenemos todos. Y luego tenemos otro modo de funcionar, que es el modo racional. El modo racional es donde la esencia, el ser humano es el dueño de su vida. Y entonces ahí es donde somos únicos, irrepetibles. Es como nuestra parte linda, nuestra parte luminosa. El problema grave es que cuando nos sentimos amenazados, como es ahorita, como nos sentimos inseguros porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, cuando tenemos miedo, dejamos de estar en funcional y nos vamos al modo supervivencia. Empezamos a ver, y nuestro cerebro se enfoca solamente en las amenazas, en lo que nos puede hacer daño, que tiene un sentido biológico para defendernos. Pero el problema es que no encontramos soluciones ahí porque solo ves problemas, problemas, problemas. No sé si les ha pasado y hay unas personalidades que tienen más esta tendencia que otras, pero a siempre pensar en qué va a salir mal y cómo le voy a hacer y cómo voy a cobrar y cómo voy a pagar el cheque y cómo voy y cómo. Se llama rumiación de pensamiento. O sea, como vaca, sigues masticando el mismo pensamiento todo el tiempo. Porque cuando vivíamos en la selva, pues sí era muy importante que no se te olvidara que había una víbora ahí o que había un tigre o que había un enemigo. Pero hoy en día los enemigos ya no son víboras ni tigres, son casi que es nuestra imaginación. Ahorita es un bichito, un virus. Y ese bichito lo estamos constantemente pensando qué me va a hacer, qué me voy a contagiar, cómo le voy a hacer. Y cuando estamos ahí generamos estrés, cortisol, y ¿qué creen? Nuestro sistema inmunológico baja. Por eso es tan importante saber
cuál es ese mecanismo que tengo para salirme de ahí y ver la vida desde el otro lugar, que es la esencia, es la mejor versión de nosotros mismos. Y esa parte es como cuando ya conoces tu personalidad, puedes dejar ir el ego para moverte a tu esencia, que es lo mejor del ser, es la parte espiritual del ser humano, donde sí tienes capacidad de ser creativo, de tener soluciones a los problemas y hacer cosas diferentes con la vida. No sé si Okay. quedó claro. Adelaida, una preguntita. Entonces, por ejemplo, un niño se forma en el seno familiar y cuando cumple 7 años puede decir que ya formó su personalidad y ya pertenece a uno de esos 9 numeritos. ¿Estoy bien? Sí, básicamente el eneagrama, y esto lo encontré hace poco, describe o hay 9 estrategias humanas. Entonces, uno es la inteligencia básica de ir por lo que necesitas para sobrevivir. Otro es la capacidad de leer a la otra persona para pertenecer, etcétera, cada una. Entonces, el niño nace sin ninguna personalidad definida. ¿Y qué sucede? Que el niño no entiende lo que sucede alrededor. No entiende por qué de repente lo regañan cuando él no tenía malas intenciones. No entiende que le digan, es que niño feo, no te va a querer nadie. O niño feo, si no te comes esto, Dios no te va a querer, te va a castigar. O sea, una serie de cosas que los adultos decimos y que el niño no entiende. Entonces, ¿qué empezamos a creer como niños? Que yo así como soy no les gusto a mis papás, yo tengo que ser diferente. Entonces, la personalidad es esa estrategia o esa mascarita que diseñamos y que funcionó, porque además nos funciona. Obviamente, nuestros papás tienen una manera de pensar y si nos volvemos ordenados, cumplimos y hacemos todo lo correcto, nuestros papás, eso les gusta, lo premian. Y sin querer te vas metiendo en esa cajita y te vas creyendo que tú solo puedes sobrevivir si eres perfecto. O tú solo vas a sobrevivir si eres servicial. Entonces, se va el niño como metiendo en una caja y diseñando esa personalidad. Entonces, esa estrategia la usas desde que tienes 5 o 6 años y tu cerebro te dice, si ya funcionó y ya sobreviviste, síguele. Y entonces ya ni te cuestionas, vas con el piloto automático haciendo lo mismo toda la vida. Hasta que llega el eneagrama y de repente te dice, oye, lo que te funcionaba con tu papá a los 5 años está bien, pero quizá eso ya no te funciona con tus hijos, con tu esposo. Claro. Y en cuanto te ves, el cerebro se actualiza solo. El cerebro es plástico. Entonces, actualizas esa actitud o esa estrategia y te liberas de cosas que vienes cargando sin saber desde que tienes muy poquitos años. Oye, Adelaida, entonces el que yo tenga un tipo de personalidad, o sea, no significa que si mis papás, por ejemplo, tuvieran una personalidad 1, 2, yo voy a ser personalidad 2 o 1, no. No, para nada. Realmente el niño lo que hace es ir probando estrategias. Entonces, dependiendo del humor, del estado de ánimo, de la situación económica de los papás en ese momento, yo probé una estrategia y esa que me funcionó, la repetí. Entonces, no depende de lo que sean mis papás. Ellos pueden ser una personalidad y lo que cuenta es la conclusión de lo que yo saqué, que a mis papás les gustaba, porque ni siquiera es que mis papás me digan, ay, tienes que ser así. Es lo que yo como niño decidí que era lo que ellos querían. Oye, Adelaida, y entonces, en esta época que estamos viviendo, pues, en la cuarentena, donde estamos, pues, sin poder salir y cambiando, cada persona, cada personalidad tiene una manera de llevar internamente esto, ¿no? Claro, y es muy divertido porque aquí es donde tenemos una gran oportunidad de observarnos. Entonces, por ejemplo, el niño 1 o la personalidad 1 son personas que buscan hacer lo correcto. Entonces, siempre van a estar en este momento, por ejemplo, están juzgando al vecino que salió sin mascarilla. ¿Cómo es posible que estos estén haciendo esto? Regañan a toda la familia porque no son ordenados. En aras de buscar que todo sea mejor, a veces se pueden volver los policías. Entonces, la parte que no es luminosa, la parte de supervivencia, el modo supervivencia te hace ser regañón, juzgón, criticón. Si te vas al lado luminoso, el modo funcional del 1 es hacerte ver cómo puedes ser mejor, la búsqueda de la excelencia, el mejoramiento constante. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuál es tu personalidad y después cacharte cuando te vas a la parte supervivencia, al modo tóxico que le decimos, y cuando te vas a la parte luminosa, que esa es la idea. La idea es que todo el mundo aprenda a vivir en el lado luminoso de su personalidad.
Me encanta cuando dices cacharte, porque yo creo que el cambio es estar pendientes, o sea, la introspección, revisarse constantemente, ¿no? Así Para ir es. viendo. Sí, si quieres, hablamos un poquito del modo de supervivencia para que la gente se cache de las 9 Claro. que hay. Ya Claro. con esta introducción creo que está claro cuál es la estrategia, ¿no? Es una estrategia que usas. Tú puedes dejar de usarla cuando ya te das cuenta que no te funciona. Entonces dijimos que el 1 busca la estrategia de ser perfecto y corregir a todos. El 2 lo que va a buscar es que lo quieran y lo necesiten. Entonces, en este encierro van a estar pendientes de que todo el mundo esté bien, hablándole por teléfono a la tía viejita, regalándole la despensa al viejito que está allá afuera, que cuida coches, etcétera. Es gente que está muy preocupada por los demás. Su parte de supervivencia los hace no ver a sí mismos. Cuando ya están en la parte luminosa, primero me cuido yo y después voy con los demás. Okay. Luego hay otra personalidad que la estrategia que usa es la 3, es el ejecutor, es hacer, 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 hacer. Ahorita están pensando cómo van a hacer negocio, cómo van a vender mascarillas, de dónde van a organizar el negocio al salir. Seguramente son los que meten en orden a todo mundo, tienen planes de acción muy concretos y logran lo que se propone. Cuando exageras esta estrategia, que es muy buena, te vuelves una persona fría, seca y egoísta que pisas a todo mundo con tal de lograr el objetivo. Entonces, si te fijas, todas las personas tienen la parte luminosa y la tóxica son muy parecidas. Simplemente es la intensidad que tienes la que hace que ya no sea tan agradable tu personalidad. ¿Va quedando claro? Sí, sí, sí. Son como dos polos, ¿no? El de la luz y el de la oscuridad, ¿no? Donde podríamos estar sanos o insanos. Exacto. Y la idea es que cuando tú aceptas que tienes tanto luz como sombra, integras. Y entonces ya dejas de luchar con ser bueno o malo, con ser ayudador o no. Luego tenemos el 4. La personalidad 4 me encanta, es interesantísima, porque este niño 4 decidió que era diferente a todos los demás. Y entonces usa la estrategia de ver lo que le falta para que se lo den los demás. Hasta que se da cuenta que no le falta nada, que él se puede proveer a sí mismo lo que le haga falta, ¿no? Entonces, esta estrategia de ver qué falta, de empatizar, de ver el dolor ajeno es muy linda. Cuando la exageras, se vuelve complicadísimo vivir con alguien que todo el tiempo está en la carencia, ¿me explico? Después tenemos al 5, que hay unas personas que son más mentales y más racionales, 5, 6 y 7. El 5 es optimista, son personas que... Perdón, el 5 es observador. Son personas que buscan y usan la estrategia de estudiar para estar preparados. Y luego tenemos la personalidad 6, que siempre busca estar atento al peligro para evitarlo, para prevenir lo catastrófico. Entonces ellos siempre van a estar buscando dónde está el peligro, pero lo curioso es que cuando están en luz, confían en el universo, confían en que las cosas van a suceder tal y como tienen que ser. Entonces, fíjate cómo es tan chistoso. Cuando confías, eres súper aventado, y cuando no, todo te parece grave y entonces te paralizas. Y luego la personalidad 7 es el que es optimista. Este sí es el que busca las oportunidades y las quiere aprovechar mientras existan. Está padrísimo hasta que exageras tanto que nunca terminas por estar empezando cosas nuevas siempre. Y luego tenemos al 8, que es el protector, que le gusta cuidar a todos. Entonces los cuido, les digo qué hacer, pero cuando exagero esto me vuelvo en un controlador, un jefe, y voy a mandar y controlar a todo el mundo. Y luego la personalidad 9, que es la de un conocido, dos conocidos que queremos mucho aquí. Uno que está de camisa de rayitas, es el que conocemos como el armonizador. Son personas que tienen la gran cualidad de armonizar los espacios, de ver el interés de todo mundo y amalgamar todos los intereses para estar en paz y lograr la armonía. Cuando exageran esta estrategia se vuelven perezosos y hay que flojera, ¿para qué no, ni le muevas, déjalo pasar. Entonces, como todo es luz y sombra, como decía Wilber, hay que integrar las dos partes, asumirlas y transformar lo que no nos guste. Oye, Adelaida, suele pasarnos, ¿eh? Ahorita que lo dices, y bueno, yo pues actualmente todavía sigo trabajando, y bueno, yo trabajo, muchos saben, en un hospital, entonces estoy ahora sí que frente a muchas personalidades de diferentes psicólogas y psicólogos, y me encanta porque yo de repente pienso cómo yo lo estoy viviendo y cómo me
empiezo a cachar muy feliz, muy activo un día, y de repente hay días donde a lo mejor me está pesando mucho lo que estoy viviendo, y tengo ganas de quedarme a dormir en mi casa. Hoy no quiero salir, no quiero hacer nada, y me doy Claro, cuenta sí. que sí, ¿no? De repente puedo estar de un lado o de otro. Claro, y subes y bajas todo el día. A veces tienes un lado, a veces activas el otro. Pero la idea es saber que existen dos versiones de mí, la luminosa y la no tan luminosa, que tiene el propósito, el modo supervivencia de que sobrevivas, de cuidarte para que sobrevivas. Y tan lo hizo bien que ya llegamos a donde estamos. Entonces, este modo automático, este piloto automático se va a desactivar en la medida que vea que somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Porque mientras no nos vea capaces, va a entrar en acción cada vez que vea que metemos la pata. Entonces, la única manera de salir adelante y de poderlo desactivar es teniendo el control de nuestra vida y teniendo conciencia, ¿no? Como tomando decisiones responsables. Y eso se genera dándonos cuenta, cachándonos, como dice Wilber. Oye, Adelaida, y una vez que alguien se cacha, ¿qué puede hacer para autogestionar y irse a ese lado de espiritualidad o de luz? O sea, por ejemplo, yo que soy número 6, por ejemplo, yo soy el número 6. Entonces, o sea, vivo de diferente manera esta parte de la contingencia. Si yo me cacho estando, ay, estoy futuriando trágicamente y estoy no sé qué, ¿qué hago? ¿Qué hace alguien? Mira, por ejemplo, hay tips específicos para cada personalidad. En el caso del 6, es cáchate y pregúntate cuántas veces ha sucedido aquello que crees que va a pasar. O sea, ¿cuántas veces has creído que vas a chocar, que te vas a morir, que se va a incendiar la casa, que te van a correr del trabajo? Y como meter en control esos miedos, ¿no? Al final, para ser genérico y hablar de todas, cuando estás en modo supervivencia, tu actitud es ver por qué no se puede, por qué no va a salir, por qué esto no va a funcionar. Cuando te mueves al otro lugar, a la mentalidad de la esencia, al modo funcional, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo hago para que sí funcione? ¿Qué hacemos para que sí podamos salir adelante? ¿Qué necesito hacer? Entonces es mentalidad de aprendizaje. ¿Cómo sí en vez de por qué no? Entonces, lo primero que les diría, obsérvense cuántas veces en el día que alguien te platica algo, te propone algo, que ves las noticias, piensas, no, esto no va a funcionar. Y empiezas a justificar tu idea. ¿Y cuántas veces dices, mira, suena interesante, ¿cómo le haríamos para que sí funcione? Tengo una amiga, curiosamente, y les cuento rapidísimo el caso. Ella es diseñadora gráfica y hace tarjetas. El caso ahorita no va a haber quien le compre tarjetas ni regalitos de bolo, de bautizo. Y el otro día estaba pensando y dijo, ¿qué podría ser diferente? Y vio a una señora, una enfermera, que se puso una Coca-Cola en la cabeza para protegerse del estornudo de los pacientes. Y entonces dijo, pues yo soy diseñadora y tengo un plotter, y se puso a cortar mascarillas. En 3 semanas ha vendido 28,000 mascarillas. Entonces, todos los que están allá en el otro lado de la pantalla, a que piensen qué pueden hacer distinto. Porque en una de esas, hasta hacen un gran negocio, pero además ayudan al país, nos ayudan a resolver problemas. Que en vez de decir, claro, nos vamos a morir, no hay suficientes respiradores, no tenemos suficientes cosas, los invito a que sean creativos. La esencia, el modo funcional, ese modo que les digo que es el modo de la esencia, es donde está el potencial humano. Es lo que México necesita de nosotros. No meternos en nuestro, como dices tú, a sufrir y a tener pánico, sino salir de ese lugar, irnos a la parte de la creatividad humana. Además, los mexicanos nos pintamos solos. Ya diseñaron uno, no sé si saben, pero hicieron en una fábrica de refrigeradores como cajitas para meter a los pacientes de coronavirus para que no contaminen a los enfermeros, a los doctores. Entonces, yo creo que los mexicanos tenemos un gran potencial si sabemos entrar. No sé si les parezca bien. Definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que cada personalidad, ¿no? Desde cada personalidad estamos viviendo, pues, de diferente manera, y también, digo, estamos conociendo, a pesar de que a lo mejor hay gente que nos está viendo y todavía no conoce el eneagrama, pero está conociendo mucho de su personalidad, y si conocieran el eneagrama de verdad,
que podrían entender muchas cosas. Yo Sí. del beneficio de haberlo conocido, porque yo ahí tengo mis libros y yo los sigo leyendo. Yo cada vez que puedo agarro mi libro y lo vuelvo a leer. Sobre todo cuando estás en convivencia forzosa en este momento. Igual te tocó estar con tu suegra conviviendo, con un hijo adolescente que dicen que es aborrecente. Cuando entiendes cuál es su personalidad, de verdad es mucho más fácil llevarte con la gente. Entiendes, porque el cerebro cuando comprende ya no se detona, ya no grita, porque digo, ay, es 4, es 6, ya lo acomodé. Y cuando mi cerebro acomoda las cosas, ya no es agresivo. Entonces las relaciones cambian y mejoran muchísimo con el eneagrama. Así es, porque no solamente te conoces a ti, sino el conocer, como dices, al otro, entiendes desde dónde hace lo que hace y pues lo ves así como que con más, sí, como con más compasión, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y como con más tolerancia. Sí, yo siempre digo, no es personal, es personalidad. Y pues qué padre, Adelaida, me encanta poder ver que cada persona, digo, tiene su lado de luz, su lado de sombra, y como dices, el poder conocerlo e integrarlo nos permite pues mirarnos y ver desde dónde estamos funcionando, estar atentos, estar siempre en autoconocimiento. Eso me encanta. Sí, la verdad sí, yo llevo también como Wilber, llevo 15 años y sigo estudia y aprendiendo y descubriendo cosas interesantes. Y bueno, algo que me gustaría decirles es cuando empiezas a vivir en el lado funcional, es cuando empiezas a desarrollar y a crecer y a conocerte. No crean que ya llegué, ahí está. No, hombre, el potencial humano es tan grande, pero lo que nos limita es ese traje protector que nos hicimos a la medida de un niño chiquito. Y es como atrévete a cambiar, atrévete a salir, porque te vas a sorprender. Todos los días encuentras algo mejor de ti, algo más valioso y te vuelves un ser humano más amable, más deseable y más productivo además. Así es. Oye, Adelaida, ¿y bueno, creo que hiciste una pregunta por ahí. Realmente, digo, estoy silenciada porque tengo a mi bebé aquí conmigo y entonces está un poco haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, pero, bueno, básicamente este estudio del eneagrama es una herramienta que me va a servir a mí para conocerme, para saber, bueno, cuáles son mis áreas, mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, etcétera, y la mejor forma de convivir con los demás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el mundo decía, no eres, o sea, el eneagrama no te va a servir para saber qué personalidad es cada quien, juzgarla y hacer que cambien para que tú estés contento. No funciona de esa forma, sino, o sea, ya, incluso en un tema de parejas, me acuerdo que fue cuando lo estaba comentando, es para funcionar mejor con tu pareja a través del eneagrama, porque entonces tú ya sabes qué número es o qué personalidad se encuentra, cuáles son, pues ahora sí que esas características. Tú puedes, o sea, no necesariamente él también o ella también tiene que estar en el estudio del eneagrama, sino a ti te ayuda a mejorar tu relación, ¿no? Con tu pareja en este caso, pero en general con los demás. Sí, claro que sí. Normalmente lo que te choca, te checa. Entonces, te molesta en el otro lo que te molesta de ti. Y cuando tú te conoces y te aceptas, dejas de tener luz, o sombras o cosas que no quieres ver de ti. Cuando las asumes, dejan de molestarte en el otro. Por eso dicen por ahí que cómo has cambiado desde que yo he cambiado. ¿No? Cambias tú y cambia todo. Así es. ¿Y a partir de qué edad ya podemos hablar que estamos como definidos en un número, ¿no? De personalidad? Mira, se supone, según la teoría, que a los 7 años el niño ya definió su personalidad. Hay niños que tienen 1 año y dices, este ya es un 8, mi nieta va a cumplir 2 y es 4, ya. Le dice o sea, el 4 es el dramático y entonces de repente llora y se tira. Y mi hija, que es 4, el otro día le dijo, ¿quieres llorar mientras te cargo? Y llora, sí. Y entonces subió a sus hombros, se acostó, lloró 5 minutos y después ya estuvo muy tranquila. Entonces, sí hay personalidades que se notan más que otras, pero al final a los 7 años ya está definida. Porque es como, haz de cuenta, es el marco de referencia que usas el resto de tu vida para tomar decisiones. Entonces, es como esa estructura mental que se acaba de formar a los 7 años.
Oye, una preguntita. Por ejemplo, ya que una persona se define en una personalidad, recuerdo que también hay como sus alas, ¿no? Si puedes moverte hacia un lado, hacia el otro, dependiendo de cómo estás funcionando en ese momento. Sí, efectivamente, las alas son las dos personalidades que están junto a la tuya y que matizan las características de tu personalidad. Entonces, por ejemplo, el 9 que es pacífico, mediador, cuando desarrolla el ala 1 se vuelve ordenado y entonces ya no pierde el tiempo, termina lo que hace. O cuando desarrolla el ala 8 se atreve a decir que no, a poner límites, se vuelve asertivo. Entonces, todas las personalidades se van matizando con las dos de junto. Y esto nos ayuda para poder definirnos de una manera mucho más, no sé si específica es la palabra o mucho mejor, ¿no? Sí, efectivamente, es como conocerte y entonces lo que hay que hacer, y esto sí lo enseño yo, a diferencia de muchos otros maestros, yo sí digo es, eso que eres es lo que no eres. Esa personalidad es algo que no es tuyo, que tú adoptaste, pero que puedes dejar ir. Porque lo que es muy valioso y lo que sí eres un ser único, irrepetible y de luz. Y que puedes hacer cosas increíbles si te dejas de limitar. Porque lo mismo que te protege es como un traje de buzo. La escafandra que te pones te protege, pero te limita, te separa. Entonces, el chiste es conocerla para ampliarla y para decir, bueno, quizá ahorita no la necesito. Cuando la necesite, me la pongo. Pero hay que conocer. Es como ir en un caballo. Y si tú vas en un caballo y no sabes que estás montando un caballo, no lo diriges. Te lleva donde el caballo quiere. Esa es la personalidad. Lo que hace el eneagrama es decirte, mira, si traes un caballo y el caballo es blanco y es brioso y te enseña a manejarlo. Y entonces tu caballo te lleva donde tú quieres ir porque tú aprendes a dirigir a tu caballo. Es la diferencia entre conocerte y no conocerte. Okay. Tengo una pregunta también. Por ejemplo, si en un matrimonio uno es 9 y otro es 5, ¿los hijos están predispuestos a ser 9 y a ser 5? ¿O no tiene nada que ver eso? No, de hecho casi nunca se repiten, porque como son estrategias que te dan un lugar en la familia, no se repiten, aunque el que tiene una personalidad más fuerte, digamos que es el que define la personalidad de la familia. Entonces, todos vamos a tener características de nuestros papás porque son los que nos educaron y ciertas estrategias que vamos a repetir, aunque esa no sea tu personalidad. Entonces, se va mezclando, no es tan puro como hoy soy 4, soy 2, soy 6. Se va mezclando y vas adquiriendo de muchas personalidades también, ¿no? Pero la motivación esa no cambia nunca a lo largo de tu vida. Y esa sí es la personalidad base. Oye, justamente esto que dices, Adelaida, me viene una pregunta a la mente porque yo sé que los que nos ven y no saben mucho del tema, muchas veces su duda o la duda que tienen es que si yo puedo cambiar de personalidad o esto funciona de esa manera, o a veces digo, ay, hoy voy a ser ¿será que en 5 años vaya a ser un 3 o algo así? ¿Cómo funciona esto en la persona? No cambia nunca porque haz de cuenta que se llama constructo básico de la personalidad. Es como el constructo y la construcción o la creencia sobre la cual hiciste todas tus estructuras mentales, psicológicas y sociales. Entonces, eso no cambia nunca porque cuando te sientes amenazado, tu cerebro va a quitar toda la parte nueva y te vas a ir a la parte más primitiva y es como que ya hiciste un caminito predeterminado. Entonces no cambia esa creencia, la puedes matizar, puedes agregar otras creencias, otras estrategias, pero cuando estás muy, muy amenazado, vas a usar la que más te ha funcionado y por más tiempo, que es la que tuviste originalmente. Es como hablar que esta personalidad sea nuestra esencia, o sea, este constructo como la esencia que tenemos, esa no cambia, o sea, aunque cambies de trabajo, cambies de país, cambies, o sea, tu personalidad, ese constructo que dices, o sea, ¿qué es lo que no varía? O es lo que en algún momento vuelve a surgir, sería como la esencia, o sea, la comparación. No, precisamente la esencia es lo valioso de ti. Okay. El constructo es como esa casita que le hiciste a tu esencia para que no la lastimen. Como tú crees que esto no está bien, haces unas estrategias y como que la vas tapando, como una cebolla. Vas tapándola con capitas, pero
la esencia y la personalidad son dos cosas distintas. La esencia es el espíritu de la persona, es lo valioso del ser humano. Y por otro lado está la estructura o la personalidad, que son como conductas aprendidas y que agregaste, pero esas mismas conductas no cambian. Ok. Entonces, a ver si estoy entendiendo, porque yo creo que este es como un punto importante para la gente, porque así como Isis lo plantea, a veces hay gente que así lo entiende, ¿no? Entienden que la personalidad o estos rasgos de personalidad que tenemos son como nuestra esencia, ¿no? Estoy entendiendo que estos rasgos son la capa que en algún momento cubrió mi esencia, que desde niño yo cuando nazco tengo mi esencia y entonces empiezo como a llenarlo de capas. En mi caso, lo llené de capas y me hicieron o me construyeron en una persona que tiene rasgos de esta personalidad 9. Exacto. Así es, exactamente. Ok. Es algo sobrepuesto, algo adquirido, pero te sobreidentificas con él al grado que no sabes que también tienes una esencia que es mucho mejor que cualquier personalidad. Claro. Entonces hay que buscarlo. O sea, esto es algo que de niño yo aprendí, que esa era la forma en la que iba a sobrevivir. ¿Hubo claro, algo te enseñó. Tú solita la diseñaste, y la hiciste y dices, ay, les gusta que haga esto, pues lo voy a seguir haciendo. Les cae bien, ok, me da buen resultado. Y lo haces tanto que se te olvida que solo es una estrategia que estás usando. Oh, ok. Por ejemplo, yo soy 9. El 9 aprendió a que si todos están contentos, en algún momento me van a cuidar a mí. Se me olvidó que yo me puedo cuidar sola. Entonces llegas, eso está bien a los 8 o a los 4 años que dependes de adultos, pero llegas a los 40 y te dedicas a cuidar a todo mundo para que en algún momento te cuiden a ti. Te pones a ver y pues qué absurdo que esté yo cuidando a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a mi abuelita, siendo buena gente con todo mundo y dejando a todo mundo antes que yo, porque los otros no van a regresar a darme a mí. Entonces, cuando me di cuenta que yo me podía cuidar sola, que yo podía hacer las cosas por mí misma, dejé de estar volcada hacia afuera y empecé a verme a mí. No quiere decir que no lo hagas, pero ya lo haces desde otro lugar. No sé si quede... Sí. Quede más claro. Porque sí, el eneagrama es súper profundo, súper dinámico, tiene 1000 cosas. Los invito a que se metan a investigar por ahí porque es súper divertido. Sí, lo sé. No. Y podríamos estar haciendo 1000 programas de eneagrama porque creo que hay muchas cosas que de repente ahorita se me vienen a la mente, pero no quiero tampoco desviar, porque son cosas con las que se pueden hasta hablar en programas completos, ¿no? Acerca del eneagrama. Pero esto sí es importante, yo considero, porque la gente sí te pregunta acerca, sí tienen como esa duda si la personalidad puede ser diferente o a veces confunde la esencia con la personalidad y uno cree que su esencia es esta manera en la que funcionas, ¿no? En la que funciona, ¿no? Con los demás. Y bueno, yo sí he visto y he podido, pues ahora sí que ser testigo de cómo sí podemos cambiar hacia un lado más sano, que a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos súper insanos, ¿no? Con nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y sí, a veces hemos visto también cómo en las mismas relaciones de pareja se da esto y de repente la gente también te pregunta, ¿no? Si hay como la pareja ideal de acuerdo a la personalidad. No sé si te han preguntado eso. Sí, claro, cualquiera que esté integrado. O sea, no es tanto el número, sino el nivel de integración, que sea alguien que viva más en la parte luminosa, en el modo funcional, que en el modo tóxico o supervivencia, porque ahí sí va a estar complicado. Oye, Adelaida, ¿cuál es ese nivel funcional así máximo? O sea, ¿alguien puede llegar a ese nivel? Mira, el nivel máximo de funcionalidad es cuando la esencia y la personalidad son lo mismo. Y podría decirse que es como el nivel de santidad o la iluminación en el budismo. O sea, alguien que es 100% congruente, que no usa estrategias falsas, que no usa máscaras, es alguien que es lo que consideran algunas religiones o algunas tradiciones religiosas un santo, un iluminado, es un ejemplo a seguir, porque esa persona
en todos lados es igual, no se tapa, no se disfraza, es como es congruente. Entonces, bueno, a eso es a lo que todos estamos invitados, ¿no? Y hay niveles. Y luego todos conocemos ese lugar, algo muy importante, ese lugar que le llaman de santidad, es porque ellos viven ahí, pero todos nosotros tenemos y hemos conocido ese lugar, esa parte de nosotros donde somos grandes seres humanos, donde somos generosos, donde somos capaces de ver el mundo sin distorsión, sin sentirnos amenazados, sin pensar mal del otro. Todos conocemos ese lugar de nosotros, nada más es ir aprendiendo a vivir más tiempo ahí y menos tiempo en el modo de sentirnos atacados, que me están haciendo cosas malas, defendiéndome, que es el miedo. Finalmente, uno es el miedo, el otro es el amor. Cuando estás en el miedo, estás en reacción y todo tu organismo está en respuesta así de pánico y todo se descompone. Por ejemplo, la diabetes, el cortisol, los infartos, todo eso se evitaría si la gente aprendiera a vivir en el otro lado, porque lo que genera tu cuerpo son endorfinas, son sustancias adecuadas para sobrevivir. Entonces, también conviene para la salud aprender enneagrama. Así es. Sí. Y esto que dices es muy importante porque la gente creo que no logra conectar la salud, como tú dices, con de repente el estudio del enneagrama, de la personalidad, del conocerse, de este autoconocimiento, porque finalmente yo creo que mucho del enneagrama es autoconocerse, es agarrar y a lo mejor me voy a encontrar con mucha información y es como irla aterrizando y buscar ahora sí que a instructores, pues ponentes, maestros como tú, que pues van compartiendo esto con la gente, con las personas, porque a veces encontramos el libro, lo leemos, pero le damos nuestra interpretación, nuestro propio filtro, ¿no? Pero yo digo que sí es bueno el que pueda haber gente con la cual podamos, pues, tener un acompañamiento, porque la verdad es que el enneagrama no es fácil, no es fácil porque te muestra muchas cosas que de entrada el ser humano, pues, a lo mejor no quiere ver, ¿no? Como tú dices, como esta parte de la sombra, pero también te muestra la parte de la luz, que es muy padre, que es la parte que a mí me encanta, pero primero tenemos que conocer también la otra. Así es, hay que ver las dos partes porque somos las dos cosas. Y sí es cierto que la familia o, bueno, algún maestro, o sea, siempre hay alguien que sabe más. Hoy en día hay miles de medios, hay podcasts, hay programas de radio, hay YouTube, hay libros. O sea, si quieres y buscas, encontrarás al maestro perfecto que te ayude y salgas, pues fortalecido, que esa es la idea, ¿no? Así es. Y sí, o sea, pensar, no sé cómo ven esto de que es como que salir de esa zona de confort y decir, bueno, si yo quiero vivir en un estado de paz como de iluminación por más tiempo, pues es así como que trabajando en ir quitándole a la cebollita esas capas, ¿no? Conociéndonos, practicando y pues para llegar a nuestra esencia y para poder, o sea, entender que pues ahí estamos, pero es cuestión de ir trabajando en uno mismo. Así es, porque fíjate que la zona de confort, yo le llamo la zona de seguridad, porque es la zona más incómoda que puede existir. Pero literal, haz de cuenta que tienes a un coach que a los 6 años te dice, funcionó esta estrategia, repítela. Y a los 8 años, no te muevas, esto funcionó, no hagas nada nuevo. Y a los 15, quieres hacer algo distinto. No, síguele igual. Porque el trabajo de la zona de confort y de tu ego es mantenerte vivo. Que tus genes pasen a la siguiente generación, pero tu felicidad no le tiene muy preocupado. Lo que quiere es que la especie sobreviva. Entonces, la felicidad y el bienestar sí nos toca a nosotros. Y es eso, salir de tu zona de seguridad, aventarte a la zona de aprendizaje y ver que puedes hacer las cosas diferentes. Y no hay nada más satisfactorio que decir, ya hice algo distinto y me fue bien, ¿no? Claro. Oye, Adelaida, una pregunta para todos los que nos ven y que igual sepan, conozcan un poquito más acerca del enneagrama. ¿Para qué yo puedo también, además de lo que ya platicaste o ya nos platicaste de manera personal, para qué o en qué otros ámbitos puedo yo
darle uso o utilidad al eneagrama? Mira, nosotros, por ejemplo, la usamos para el desarrollo personal, también en las familias, en las escuelas, porque puedes ayudar a los maestros a desarrollar el potencial de los niños o a los papás a educar a sus hijos y evitarles el sufrimiento o el dolor de cabeza que nosotros estamos viviendo. En las empresas también se usa, por ejemplo, para desarrollar el liderazgo, para formar equipos de alto desempeño, para aprender a comunicarse, sirve para aprender a retroalimentar, para tomar decisiones, para las ventas, o sea, tiene muchísimas aplicaciones también, en muchas áreas. En la espiritualidad también se usa mucho. O sea, que ahorita que la gente tiene como este tiempo también, o tiene más tiempo, que sería bueno como ir como formándonos, conociendo más de esa utilidad del eneagrama, porque digo, mucho de lo que pues hasta ahora es o ha sido la humanidad va a tener un cambio generado por todo esto que está sucediendo, y este cambio pues nos va a ayudar mucho a poder entendernos, y con el eneagrama podemos, Claro. como tú dices, ¿no? Ahora sí que sacarle más jugo del que pensábamos que tenía. Sí, sobre todo que pues es una época en donde tú puedes estar sentado esperando que suceda la vida o haciendo algo diferente para diseñar una nueva vida. Oye, Adelaida, perdón, Sí. no sé si Luzma nos dijo que habláramos un poquito de esto, pero a mí arte sobre tu libro, ¿qué transforma tu vida con el eneagrama? Pues mira, la Cuéntanos verdad, un poquito de... el libro lo escribí pensando en validar el eneagrama desde la ciencia. Tiene mucha teoría neurocientífica y encontré teorías que explican qué es lo que pasa y cómo se forma con el ego. Entonces, básicamente la propuesta del libro es que te des cuenta cómo tú creas tu realidad y creas tu mentira y crees tu mentira y la haces tu realidad, pero que también puedes hacerlo diferente. Un poquito platico cómo es que se va formando la estructura del niño, cómo los niños forman este constructo y cómo a la hora de que lo repites va sucediendo lo mismo cada vez. Cada personalidad desarrolla una estructura que sostiene esa mentira. O sea, lo increíble es que no es cierto que veamos la realidad. Nosotros a los 7 años diseñamos nuestra mentira y la mantenemos al costo que sea. Entonces, tu cerebro siempre preferirá tener razón que ser feliz. Prefiere, la realidad no es como creemos, pero juramos y nos peleamos con todo el mundo porque la verdad es la mía y la tuya no cuenta. Entonces, una de las cosas que me gustó del libro y que busqué hacer es explicarle a la gente que pueda entender de qué manera yo creo mi realidad, cómo me invento mis historias y cuál es la historia que cada personalidad se inventó para que la actualices, y también cuál es la visión sana, porque como haces una estrategia y la repites mucho, también te vuelves buenísimo en esa estrategia, y eso es lo que tú le aportas al mundo, algo que tú haces que ninguna personalidad puede hacer. Entonces, por ejemplo, el caso del 9 de Wilber, que es mediador y pacificador, naturalmente tenemos esa tendencia, somos muy buenos en ello. Entonces eso lo aportamos al mundo, y lo que yo no sé hacer, otra persona me puede ayudar a hacerlo. Entonces nos complementamos unos a otros a través del eneagrama. Y pues la idea del libro es explicarles, darles muchas teorías. El que quiera investigar, hay muchísimo atrás que pueden leer, averiguar. Mi idea fue coger todo lo que hay de ciencia, aterrizarlo y hacerlo fácil de entender. Wow, excelente. Oye, ¿y cuánto tardaste en escribirlo? Pues mira, primero fue la tesis de mi libro, la tesis de mi maestría en neurociencias. Entonces fueron 2 años. Y después de esos 2 años, todavía me eché 2 años más para que fuera más o menos leíble. O sea, le di muchas estructuras, lo cambié, lo recambié, luego la edición. Luego ya estaba totalmente terminado, lo traduje al inglés, y cuando lo vio mi maestra en inglés me dijo, no, está súper técnico, quítale. Entonces lo hice como 5 veces, al final fueron como 4 años. Y oye, Adelaida, ¿y cómo? Es que ya pueden conseguir el libro, y ahora que tienen tiempo, pues pueden comprarlo y se lo pueden leer. Esa es la invitación. Que vayan buscando material que les va a ayudar a entender mucho mejor el eneagrama. Ya, Lizzy. Encantada. Les puedo enseñar la portada. Si quieren. Ok, a ver. Mira. Ok. Ahí está. Transforma tu vida con el eneagrama. se crea.
Sí. trabajado y rayado. Pero bueno, lo pongo a su disposición con mucho cariño. Oye, Adelaida, ¿y cómo es que llega el eneagrama a tu vida? O sea, ¿cómo tocas esta parte? Ya contaste que en la maestría elegiste el tema, pero ¿cómo es que te mueve como para llegar a decir, voy a profundizar en esto? Fíjate que, oye, ¿esto lo editan? ¿No? Perdón. Perdón. Estamos en vivo, disculpen que estamos en vivo. Es que pensé que era menos tiempo y tenía yo una clase, pero... Ok. No pasa nada. Yo tendría que, como hijos de 15, 10 años, en secundaria, era mamá, me encantaba estar cocinando, bordando, planchando y acomodando los cajones de mi familia. Y de repente una amiga me habló y me dijo, oye, vente a tomar un curso de eneagrama. Te digo que le dije, no, gracias, yo soy católica, eso no le hago. Y de repente otras dos amigas se metieron, entonces como soy 9, la bola me encanta. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a desayunar todas y de ahí nos vamos a la clase. Dije, ok, pruebo una clase. Cuando llegué a la primera clase y describieron mi personalidad, decía, ¿quién me conoce mejor que mi marido? O sea, esta señora no sabe quién soy y está describiéndome lo que pienso, lo que hago, lo que creo. Dije, ¿quién es esta bruja? Entonces me enganché y me eché todos los cursos. Después de esto, Andrea, que hoy es mi socia, me dijo, pues si quieres asociarte conmigo, vete a certificar. Entonces me invitó a ser su socia, pero primero me fui a estudiar. Y entonces empezamos ahí. Y ya llevamos 8 años con el radio y llevamos 8 años con una escuela de eneagrama y pues muy contentas de ayudar a la gente y acompañarla a que descubra. Creo que lo más importante que descubrí con el eneagrama es que había muchas cosas que podía hacer. Yo me había limitado solita y no sabía que podía soñar y mucho menos que merecía soñar. Entonces creo que ese es el aprendizaje más grande que tuve con el eneagrama y me lo topé de casualidad y por chiripa caí en el eneagrama. O porque te tocaba. Oye, Adelaida, pues muchísimas gracias. Ya no te quitamos más tiempo para que puedas ir a tu clase. Perdón. Vamos yo ya me voy a despedir antes de que se despidan todos ustedes. Y bueno, quedamos ciertas invitaciones para que puedas acompañarnos a otro programa, platicar de otros temas acerca del eneagrama. Y digo, esto yo creo que no da en el tiempo ni en una hora para hacer mucho más, ¿no? Y pues agradecerte el que te hayas tomado un tiempo de tu tarde aquí para compartirnos al programa de Viviendo todo lo que sabes del eneagrama. Me encanta escucharte siempre en las clases. Me identificaba mucho con la manera y el estilo de cómo lo explicabas también. Por algo, pues somos 9. Y bueno, yo me despido de todos los que nos ven, nuestros amigos de la revista Peninsular y sobre todo de nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100 en Facebook, donde ahí van a encontrar este programa y ya lo pueden compartir y compártanselo a la gente que saben que le puede servir y que se pueden llevar algo del programa el día de hoy. Y bueno, me despido, soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja, y me pueden localizar también en mi Facebook por allá, como psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja. Y pues muchas gracias, Elisi, Isis, Adelaida, muchísimas gracias. Antes de que te despidas, Adelaida, nos dejas por ahí tus redes, donde te pueden localizar y todo esto. Claro, encantada, es un placer. Si quieren, es Eneagrama Conócete. Es la página, el correo es info@eneagramaconócete y las redes también son Facebook e Instagram, Eneagrama Conócete. Adelaida, de verdad que es poco lo que yo pueda decir, lo mucho que me gustó que estuvieras acompañándonos en el programa de hoy, que ha sido de mucho aprendizaje. Realmente es muy poco lo que he estudiado en eneagrama como tal. En su momento solo supe que era 3. ¿no? Y ahorita que hablabas de las características en este momento de los números, sí, obviamente, o sea, me súper identifiqué y dije, no, sí, no estoy tan lejos, ¿no? Y bueno, realmente ha sido muy, muy enriquecedor escucharte. Espero que no sea la única vez, ¿no? Yo creo que es algo que podríamos desarrollar, y podríamos platicar con la gente que nos escucha y con la gente que nos ve.
pues el impacto que tiene esta herramienta, ¿no? En nuestras vidas y cómo nos puede realmente favorecer para funcionar mejor, ¿no? Y la gente que nos rodea y así, ¿no? Te mando un caluroso abrazo, un cálido abrazo desde aquí, muchísimas gracias. Y yo me despido también de Wilber y de Lizzy con un fuerte abrazo y muchachos y la gente que nos ve, que nos escucha. Igual, no soy la psicóloga Isis Salas y pues estoy para servirles en mi Facebook, que es Isis Salas Psicóloga Clínica. Pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Adelaida, de verdad, un placer conocer y escucharte. Gracias a todos ustedes, de verdad que agradezco mucho. Wilber sabe que no estoy mintiendo, Mérida es un lugar muy especial en mi vida y en cuanto pueda, de verdad voy cada vez que pueda. Así que sería un placer ir y buscarlos. Más que bienvenida. Sí. Gracias, Adelaida. Pues yo me despido también. Muchas gracias por haber compartido, hasta que se me hizo conocerte, la verdad estoy muy contenta. Muchas gracias por este tiempo. Y pues yo les agradezco el habernos acompañado, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Me despido, soy Lizzy Ávila, tanatóloga. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro tema súper interesante. Y pues muy agradecida y bienvenida a tu casa, Adelaida. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por todo. Y Luz María, hasta luego, gracias. Un saludo a Luzma y a José, que está en los controles, como siempre, que nos acompañan aquí detrás de cámara. Pues un abrazo a todos y pues que sigamos en esta cuarentena eligiendo la luz, crecer y conocernos. Claro que sí. Gracias. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Quédense en su casa. Bye. Bye. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba